सिखलाई बेहद का वेरा ब्रह्म तेरी Om Shanti. En el 18 de enero de 1969, yo estaba en Agra y Sakar Baba me había mandado allí para adquirir experiencias de formación y luego ver qué es lo que pasaría a partir de ese momento. Y era en junio del 68 que Baba me dio el permiso para entregarme, y fue en octubre que de hecho fui a Agra, y cuando vine en diciembre a Madhuban con el grupo, Baba le había pedido a Jyoti que venga conmigo a Agra. Entonces estábamos las dos allí. Debe haber sido la noche del 19, la mañana del 19, entonces como a las 2 de la mañana, la hermana y el hermano a cargo de Agra, Mahendra Bhai, Baba le llamaba Rey Mahendra, un alma muy poderosa, y entonces los dos coordinaban el centro, eran muy creativos y muy innovadores. Entonces a veces Baba mandaba 2 o 3 cartas por día a Agra. Había un nuevo museo, nos mandaba cartas a las 3 de la mañana, a la tarde recibíamos como 3 cartas por día donde Baba nos decía cómo hacer el servicio, qué hacer. Baba estaba muy entusiasmado. A las 2 de la mañana los dos vienen y prenden nuestras luces donde estaban las hermanas y nos dijeron nos contaron la noticia que Baba había partido, y no parecía como verdad, pero claro que fuimos y nos sentamos en yoga, y Mahendra Bhai estaba tratando de contactar otros centros. Delhi y Kanpur eran los lugares donde estaban las dadis, y él sentía que tendríamos que tener información más clara. No podíamos creer que esto era real, pero no había ninguna respuesta que viniera de ninguna parte. Estábamos en yoga desde las 2 de la mañana hasta que empezaron a llegar alumnos a las 6 de la mañana,
Y luego, después de eso, una vez más, Nirmala Ben dijo a los alumnos, esto es lo que ha pasado, y entonces nos quedamos en más yoga, y a las 8, ya, ellos nos llamaron a Jyoti y a mí, y nos dijeron, vamos a Abu, porque no sabemos exactamente qué ha pasado. Si ustedes dos quieren venir, pueden venir con nosotros. Ellos sabían que las dos teníamos una conexión muy poderosa con Sakar Baba, había muchas más Kumaris allí, pero nos pidieron a nosotras dos. Inmediatamente dijimos que sí. En una hora ya estábamos camino a la estación. El tren de Agra, que tenía solo algunos de nosotros, los Brahmis, y se conectaba con el tren que venía de Delhi en algún punto del viaje. Y cuando eso sucedió, había un grupo grande de hermanas y profesoras de Delhi, y ellas estaban hablando todas juntas, y no les voy a decir los nombres, aunque recuerdo sus nombres y sus caras claramente. Una de ellas decía, una hermana muy senior, decía, quizás este es el último viaje que haremos a Mount Abu, porque íbamos a encontrarnos con Baba, entonces ¿por qué iríamos ahora? Otra dijo, me pregunto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo es que todo va a funcionar? Tenían este tipo de conversación entre ellas, y nosotras dos estábamos en silencio. No teníamos la mínima idea qué esperar. Y cuando llegamos a Abu, temprano, en la mañana del lunes, cuando estábamos en la montaña, eran las 6 de la mañana, llegamos a Pandapavan, nos dijeron que había alguien ahí para guiar a las personas, porque estaban llegando muchas personas, y nos dijeron que Baba estaba en el History Hall, que nos podíamos refrescar y podíamos venir a estar en yoga, y nos refrescamos y vinimos directo a la sala. Y algunos de ustedes han visto como cuando tienen las daddies o quien sea, ponen el cuerpo allí enfrente de esos grandes cuadros, no había gadis, no había nada, solamente el espacio. Cuando vi el rostro de Baba, era como si Baba estuviera descansando, y yo me preguntaba si, ¿cómo es que yo respondería a esta situación? Porque nunca había visto un cuerpo sin el alma, yo tenía apenas 19 años, y sin embargo, cuando lo vi a Baba, era como si Baba estaba literalmente descansando. No había ningún otro sentimiento de Baba para nada, una cara muy pacífica. Y de Jaipur habían mandado muchísimas rosas rojas. Baba estaba rodeado de esas rosas, y era solo yoga, yoga, y donde ahora es el lugar del Toli en Pandapavan, ahí tenían, donde tienen la ropa de cama, ahí era la cocina estaba cerrada, solo había agua caliente y leche y té. Matupan no sabía de café en esa época, yo tampoco tomaba café en esa época, eran, eran bebidas calientes, hacía muchísimo frío, eran la mitad, estaban en pleno invierno, y los que han estado en Abu saben que arriba en la montaña es extremadamente frío, tenían bebidas calientes, y quien sea que quería podía ir, tomar algo, pero todo estaba cerrado, todos estaban en meditación, y el lugar donde yo permanecí es donde estaba el Training Center. El Training Center, el lugar de formación, estaba solo por la mitad en la planta baja. El piso de arriba no se había construido todavía, apenas estaba, digamos, empezando. Estábamos muchos en el mismo cuarto. Era así, en esa. Madhuban estaba como simplemente tratando de lidiar con todo,
y nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Entonces solo meditación, meditación. Toda la noche, todo el día, y al día siguiente, el martes en la mañana, el 21, quien sea que se había estado levantado en la noche o en la mañana, estaban todos allí, y a eso a las 7 de la mañana, Rari Kumarka vino a la reunión y ella se sentó al frente, y cuando ella empezó a hablar, su voz se quebró un poquito y ella rápidamente se percibió y comenzó a hablar muy normalmente. Pero mientras ese pequeño quiebre que ella hizo disparó muchas lágrimas en muchas de las personas que estaban allí. Ella rápidamente se percibió y una vez más todos estaban muy calmados y además a partir de ese momento nadie lloraba, estaban todos calmados en yoga y ella nos dijo que el mensaje había venido de Baba, que harían la ceremonia ese día y nos dio todo el horario de cómo sería, que muchísimos detalles en su explicación de que el cuerpo de Baba debía colocarse en un vehículo abierto para que la gente de Abu pueda tomar darshan, tener un vistazo de Baba para que nadie se queje de que nunca lo habían visto a Baba, porque generalmente la gente del pueblo no venía al ashram, muy poquitos venían, pero normalmente no venían. Nos dio todo el horario, cómo iba a ser. Iba a haber una procesión alrededor del pueblo, luego volveríamos y luego estaría la ceremonia y luego nos dijo que sucedería en la cancha de tenis. No había Torre de la Paz en esa época, era solo la cancha de tenis. Entonces todos nos preparamos para eso y a medida que nos encaminábamos a esa procesión, nos pidieron a las Kumaris que estuviéramos inmediatamente detrás de Cajón de Baba y cuando estábamos ofreciendo flores, mientras el cuerpo todavía estaba en el suelo y ya eran las 12 y literalmente unos minutitos antes de que levantaran el cuerpo para colocarlo en el camión, Dari Nirmal Shanta, su hija, y Didi llegaron. Y lo que había pasado es que cuando Baba me mandó a mí con Didi en octubre a Jaipur y Delhi y Agra y a todos estos lugares, Baba había mantenido a Didi en movimiento y mientras fue a Dari Prakashmani quien se quedó con Baba para organizar las cosas. A esta altura les estoy contando solo la historia de lo que yo vi y lo que yo experimenté, pero les puedo contar algunos detalles de toda la antesala de esto más tarde. Didi había venido de esa área, Baba le había mandado a Calcuta y de Calcuta ellos se habían ido a la Kumbh Mela en Allahabad y no había ningún centro en Allahabad. Y claro que no había teléfonos, entonces a donde sea que Ishurari llamaba, la respuesta era que Didi acaba de irse, Didi se acaba de ir, Didi se fue esta mañana. Entonces no podían encontrarla hasta que realmente llegó a la Kumbh Mela en Allahabad y ahí recibió el mensaje que Baba partido, entonces vinieron a Bombay y a Ahmedabad y literalmente esos poquitos minutos y pudieron ver a Baba y luego la procesión se fue por todo el pueblo y volvió y entonces ahí habían colocado la pira en el medio de la cancha de tenis y el hijo de Baba había venido de Bombay, Jagdish Pai estaba allí, entonces el hijo Loki y el hijo mayor espiritual normalmente serían Dada Vishwa Kishore
pero él ya había partido en marzo del 68, entonces eran 10 meses después. Entonces el próximo que lo seguía era Jagdish Pai, entonces estaban ambos allí y el mensaje llegó de Baba que debería ser Dari Prakashmani que encendiera el fuego. Eso era totalmente no escuchado en la cultura hindú. Si no tienes un hijo, tendrías un hermano o tendrías un varón en la familia que encienda el fuego. Yo no creo que jamás ha sucedido en la historia del hinduismo que una mujer encendiera la pira del fuego. Y Dari Kumarka encendió el fuego y a todos se nos dio palitos de incienso. Estábamos todos parados alrededor. Ahora tenemos una pared alrededor de la Torre de la Paz, pero en esa época había una pared verde de plantas. En esa época, todo ese lugar, al History Hall también era todo jardín. En esa época todos estaban allí. Entonces Jyoti comenzó a llorar y estábamos a dos o tres personas de Dari Prakashmani. Dari Prakashmani la llamó y la sostuvo y la mantuvo al lado de ella. Y la relación de Jyoti con Baba era como Brahma Baba era su guardián oficial, porque su madre había organizado eso cuando ella vino a quedarse en el colegio pupilo. Entonces Dari sabía eso y Dari la cuidó y luego se nos dijo que todos, se nos dijo que todos debíamos bañarnos y debíamos ir al History Hall a sentarnos a las 6 de la tarde, debíamos todos sentarnos ahí. Para ese momento 700 personas habían llegado y, y todos adentro de ese lugar puede realmente meter 300 personas apretaditas. Y había algunos afuera, las puertas estaban abiertas y en toda la galería había gente a ambos lados, en los corredores también parados, había algunos adentro y unos 100 por aquí, 100 por allá, pero 700 personas de toda la India habían llegado y estaban todos rodeando lo que nosotros pensamos que iba a ser el ofrecimiento de Bog. Se nos dijo que iban a ofrecer el Bog y se esperaba que hubiera algún mensaje de trance después de eso, pero lo que pasó fue que Baba siempre solía poner a las Kumaris muy al frente. Esta vez eran las Dadis, el Bog está aquí, Dari Gulzar está en el Gadi. Inmediatamente después las Dadis están sentadas y atrás de las Dadis 4 o 5 Kumaris, todos los demás eran profesoras seniors. Entonces estábamos justo ahí detrás de las Dadis. Y el box se ofrece, Dari Gozar se va en trance y luego los ojos se abren. Y llevó unos minutos, no sé para los demás, pero para mí, sentir que es Dari, no es Dari. Y a medida que el Drishti continuaba, y el Drishti continuó por media hora, Baba dio Drishti a todos en la sala. Baba especialmente le dio Drishti a los que estaban en los corredores. Todos recibían Drishti de Baba. Era muy claro que no era Dari Guzar, era Baba. Y una vez más no sabíamos más qué iba a pasar. Era la primera vez que venía Baba en Dari. Nadie sabía que Baba se iría y que Dari volvería. Y empezamos a escuchar este susurro. Y no había micrófonos, no había nada en ese momento en Madhuban. Baba nunca usaba micrófonos. Lo único era un grabadorcito. Y Dari Chandrahas rápidamente tomó el micrófono del grabador y lo tornó en un amplificador, pero este amplificador chiquitito del grabador, quizás solo
a la mitad de la sala apenas se escuchaba, ya no más que mitad de la sala. Nosotros escuchamos, todos estábamos muy cerca, pero otras personas no podían escuchar. Había total quietud, total silencio. Y luego ese susurro que después conocimos también, que era Babdada, Baba comenzó a hablar y su primer comentario fue: ustedes hijos tienen que, se supone que son los hijos del océano de la paz, pero a ustedes se los parece como el océano del caos. Y todos comenzaron a reírse. Y era como que Baba quería aliviar la tensión que había y hacer a todos reír. Y entonces Baba nos llevó por todo el escenario de lo que serían los próximos 50 años. Nadie sabía que sería tanto tiempo. Baba dijo: el comandante ha venido a juntar a su tropa. Ese fue el mensaje. Y Baba sabe que todos ustedes tienen muchas preguntas y que todos ustedes se preguntan qué va a pasar, pero es la Yagya de Shiv Baba, es la Rudra Gyan Yagya, no es Brahma Baba. Eh, la Yagya va a continuar hasta que el establecimiento se complete. Y Baba luego continuó diciendo, así como cuando los alumnos tienen un examen, ellos estudian las cosas que se les ha enseñado, y si Baba les fuera a preguntar qué es lo que Baba dijo la semana pasada en la Murli, ustedes no serían capaces de recordar. Entonces, este es el tiempo de revisar todas las cosas que Baba les ha enseñado. Y entonces de ahora en adelante van a estudiar esas murlis, van a revisar esas murlis que Baba les ha hablado. Por 84 capítulos del Gita ya se les han entregado, de manera que ustedes tienen todo el conocimiento que pueden estudiar y pueden practicar. Les estoy dando en esencia, porque después no escuché una copia de esa Murli, pero lo tengo grabado en mi mente. Y en otro momento Baba dijo, cuando un padre viene, cuando un padre se va, uno no tiene elecciones o selecciona a alguien que lo reemplace. Ven quién está cerca, quién puede hacer. Ese es el sistema de los gurúes, pero este es un sistema de familia. Entonces, cuando un padre se va, entonces los hermanos mayores y hermanas mayores cuidan a los más jóvenes. Entonces, aquí también los hermanos mayores les estarán cuidando a ustedes. Y en el Bhog había un hilo, había rosas rojas. El Baba tomó una rosa y se lo puso en la cabeza de Didi, y tomó otra rosa y se lo puso en la cabeza de Daddy Prakashman. Y miró y dijo, ¿todos están de acuerdo? Y Baba hizo así, y todos dijeron, miraron, y dijo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y había silencio. Y entonces era una especie de ceremonia de coronación de Sangam-Yug. Y entonces Baba dijo, todos los que están aquí les estarán apoyándoles y van a ayudarles a cuidar a la familia. Y luego en otro momento Baba dijo, se volverá más y más claro para ustedes por qué es que Brahma Baba tuvo que dejar la forma física, pero se pueden imaginar que mientras está el cuerpo físico, definitivamente ese cuerpo hay que darle tiempo para descansar, tiempo para nutrirlo, tiempo de preparación. Entonces siempre había un límite en el tiempo, pero ahora que Brahma Baba no tiene un cuerpo físico,
Baba va a poder estar disponible para ustedes en cualquier momento que ustedes quieran venir y encontrarse con él en la región sutil. Otra cosa que Baba dijo fue como cuando el sol está brillando, entonces las estrellas no son visibles, pero ahora que el sol se ha escondido, entonces ahora las estrellas pueden ser visibles al mundo. Y será el rol de las Shaktis revelar al Padre. En otro momento Baba dijo, Baba vendrá a encontrarse con ustedes una y otra vez a través de la transmensajera. Baba vendrá a entretenerles, Baba vendrá a responder sus preguntas, Baba vendrá a sustentarles y Baba continuará haciendo eso mientras ustedes aún son necesarios. Entonces todo eso, luego otra pregunta que Baba tomó, es que algunos de ustedes tienen la pregunta de si ustedes volverán a Madhuban o no. Es como si Baba hubiera estado escuchando todas las conversaciones. Y sí, claro que vendrán. De hecho, esto se va a volver el más elevado lugar de peregrinación de la tierra. Esto realmente va a ser la Torre de la Paz, donde vendrán peregrinos de todas partes del mundo a experimentar paz. Ustedes se preguntarán, ¿por qué van a venir aquí? Todos ustedes vendrán a entrenarse, a tener bhatis. Baba no usó la palabra retiros, dijo bhatis. Habrá bhatis para cada grupo, habrá capacitaciones para las kumaris, habrá bhatis para las madres, para los hermanos, para los jóvenes, y todos ustedes serán parte de esos bhatis, de manera que lo que sea que a ustedes se les ha enseñado, ustedes puedan empezar a enseñarlo y a practicarlo en sus vidas. Había un plan completo que fue entregado de lo que tenía que suceder. Y esa Murli fue una Murli muy larga que continuó por 3 horas. Y todos allí hablaban en hindi, así que no había traducciones ni nada. Pero lo próximo que sucedió es que otra cosa es que Baba les dijo que todos ustedes han dejado sus centros y han venido aquí por amor, pero ahora es el tiempo de volver a sus centros porque ustedes ahora entienden lo que está pasando, pero la gente a quienes ustedes dejaron en sus centros no saben. Entonces Baba quiere que todos ustedes regresen y compartan todo esto, esta información, de manera que sus alumnos entiendan, porque había sido tan poco claro lo que había pasado. Fueron los principales profesores de todo India que vinieron. Entonces, Baba estaba entendiendo y explicando eso. También entendí más tarde de Daddy Yankee que a las Daddies se les había pedido que estuvieran, que se quedaran. Entonces Baba se había estado encontrando con las Daddies en los últimos días. Entonces, en los próximos 12 días, estaban los 13 días de Bog, el primer Bog era más 12 días, y cada día, a veces Baba venía, a veces era un mensaje detallado, largo que venía, y estaban experimentando en un punto. Tenían a Dari Santri, que era una de las mensajeras, y cuando Baba vino a través de ella, era una Murli muy cortita. Después tuvieron a Pushpashanta, a Shilindra Dari, estaban experimentando con los tiempos también, la duración, cuánto tiempo, si iba a ser a la mañana, si Baba vendría cuando hay Bog y a veces un mensaje a la mañana o a la tarde o al mediodía. Entonces, a través de todo esto, Baba finalmente dijo, al final de ese periodo, Baba querría tener una transmensajera fija y ella va a ser hija Gulzar.
para ese momento era muy claro para todos que la capacidad del instrumento estaba muy clara y la que era más capaz era Dari Guzar. Entonces, todos se les dio una oportunidad, pero luego Baba lo fijó y ellos mismos, entre ellas, lo fijaron que en la mañana mucha gente está trabajando, todavía preparando la comida en la cocina, la tarde no todos estaban allí, entonces acordaron que sería en las tardes, que todos estarían disponibles, entonces de ahí en adelante se fijó que el encuentro con Baba sería siempre en la tarde. Rubén, detener el video, por favor, Rubén, detener el video. Entonces, así se fijó un sistema acerca de cómo Baba vendría. Y cuando sea que empezaba la tira de las Kumaris, Baba venía. Cuando era una ceremonia de cierre de las Kumaris, otra vez Baba venía. Baba venía así. Hace unos años después, en el 75, cuando un grupo de 12 de nosotros vinimos a Madhuban del exterior, éramos unos 6 de Londres y unos de África. Baba vino para un grupo de 12 personas. Baba estaba muy disponible. Y claro que los encuentros personales estaban sucediendo, pero algunas historias detrás de las escenas son muy interesantes, pueden entender esto, pudimos entender esto más tarde, no lo sabíamos en ese momento. Lo que sucedía es que Baba se fue a las 9:30. Muchos de ustedes se acuerdan de la experiencia que compartió Dari Kumarka, cómo fue la experiencia para ella, pero lo primero que ella hizo fue llamar a Dari Guzar. Y había un tren, un cuarto para las 10, Dari Guzar recibió el mensaje y a las 11 Dari Guzar ya estaba en el tren para Abu. Entonces ella llegó, Ramesh Pai había llegado. Ramesh Pai llegó el 17 en la noche porque él había estado en Ahmedabad. Le preguntan dónde estaba Dari Guzar, ella dice, ella estaba en Delhi y Ramesh estaba en Ahmedabad, y el 17 en la mañana él había llamado a Baba para decir que tenía un encuentro con el hombre que era el dueño del hotel donde ahora tenemos el museo. El Baba había dado el permiso para dos cosas el 17. Una, sí puedes establecer un trust, un comité, el World Renewal Trust, porque Baba antes de eso había dicho que el gobierno Pandava no puede registrarse en el gobierno mundano. Ramesh Pai entendió eso, pero dijo, tenemos que entender eso, pero tuvimos tantos problemas con Rajouri Garden, el centro de Rajouri Garden, porque estaba a nombre de Mama, y cuando después se pidió la tierra por el tema de la guerra, después Mama dejó el cuerpo, entonces todo no estaban conscientes de estos detalles externos. Entonces estaba toda esta puja de que el gobierno quería de vuelta ese terreno, que después el gobierno lo logró recuperar, es donde tenemos el Rajouri Center. Entonces Baba le dijo a Ramesh que Ramesh Pai le dijo a Baba que si tenemos que comprar una propiedad tiene que estar en nombre del trust de Brahma Kumaris. Baba dijo que sí, dijo que estaba ok comprar ese edificio, ese hotel, que sería el museo, y ambas dos cosas sucedieron en ese momento, por lo que Ramesh Pai estaba en Abu para dar esas noticias, y claro que fue el 18 cuando él llegó. Entonces, esta es la noticia que él recibe. Entonces, él no se encontró con Baba el 18. Él estaba llegando, a la estación de buses, y Baba ya se había ido cuando Ramesh llegó, de hecho. Pero al día siguiente Dari Guzar llegó en la mañana, y luego Ramesh Pai había venido, y Ramesh Pai
y Dari Prakash Mani le preguntaron a Baba a través de Dari Guzar que paso a paso, ¿qué debían hacer? Entonces Baba les dijo a través de Dari Guzar que debería no haber ningún apuro. Muchos de la familia Brahmin querrán venir, por lo que tienen que darse el tiempo y Baba les va a decir cuándo tienen que pasar las cosas. Entonces solo mediten, mediten todo el tiempo y Baba dio otra instrucción después de que tiene que haber permiso del gobierno, de manera que la ceremonia suceda en una tierra sagrada en Pandapavan. Ellos habían preguntado al gobierno si la cremación de Mama se podía hacer en Pandapavan, porque Brahma Baba quería eso, pero no les dieron el permiso. Es debido a que el cuerpo tenía cáncer y lo que sea. No tenían ese permiso con Mama, pero otra vez volvió el mensaje de Baba que esto debería suceder, por lo que Ramesh Bhai el domingo fue a Saroi. Si piensan en los caminos a Abu, algunos de ustedes llegaron en los años 70, no era un camino adecuado, era apenas una huella que subía de tierra. Yo había subido en los años 60, era un caminito de tierra muy angostito. Ahora subimos y bajamos en 40 minutos por la montaña, pero en esa época llevaba más de una hora subir. Y luego el camino a Saroi les llevó todo el día, básicamente, ir y venir, pero dieron el permiso de que debería ser la cremación en Pandapavan. Y todo sucedió de acuerdo a las instrucciones de Baba, paso a paso, paso a paso. Y lo otro, que le preguntaron a Baba, ¿quién debería encender la luz, el fuego del funeral? Y Baba dijo Dari Kumarka. La instrucción de Baba fue Dari Kumarka y todo eso sucedió de esa manera. Luego, cuando Baba se encontró con las Daris, Baba le dijo amor y todo eso, pero esencialmente la pregunta que le pusieron a Baba era ¿cómo es que todos van a recibir sustento ahora? Y la respuesta de Baba fue el sustento que ustedes han recibido, ahora deben ustedes entregárselo a otros, y es así que otros se van a sustentar. El otro mensaje, los otros mensajes que recuerdo muy claramente, Baba venía a través de ese periodo de los 13 días, Baba venía, después de ese periodo había debates en Mount Abu acerca de el museo, y Mahendra Bhai se lo puso a cargo de la construcción del museo, y después lo vimos muy poquito en Agra. Mahendra venía solo algunas semanas a Abu y después venía muy poquito a Agra, entonces iba y venía. Entonces de final de enero hasta mayo él estaba básicamente haciendo todo eso. Pero otro mensaje que vino en esa época que fue muy detallado y era a través de Dari Guzar, lo que ella vio es esta rueda que gira y cómo las almas descendían y cómo entraban en esta rueda, y una vez que entraban en la rueda, permanecían en la rueda hasta el mismísimo final. Pero había un alma que entró en la rueda, pero luego, hacia el final, se salió de la rueda y estaba con Shiv Baba. Y claro que Baba estaba explicando que todos los demás están en ese ciclo, y fue en el 68, en marzo del 68, que Baba había dicho a las Daris, después de la cremación, que Dada Vishwa Kishore estaban todos reunidos en Bombay, y no recuerdo si era Baba que vino o una transmensajera a través de Dari Guzar, pero fue entonces en marzo del 68 que Baba había revelado
que Vishwa Kishore ha renacido, que Mama también ha renacido y que ambos son parte del partido de avanzada. Entonces, eso ya se había aclarado. Entonces, la única alma que estaba saliéndose del ciclo y que no estaba en ese ciclo de nacimiento y renacimiento era Brahma Baba. Shiv Baba, después del ciclo, Shiv Baba fuera del ciclo y el único otro Brahma Baba. Entonces, las preguntas que tienen, sí, ¿será que Brahma Baba renació? ¿Será que Krishna ya nació? Entonces Baba lo explicó. Baba dijo que Brahma Baba estaba arriba y que las almas volverían todas juntas para que antes de que comience el nuevo ciclo. Otro Vogue message muy detallado fue cuando Dari Guzar se le pidió que le pregunte a Baba cuáles serán tus pensamientos finales cuando era el tiempo de irte. Entonces, Dari Guzar en trance le preguntó a Baba y Baba se ríe y dice, esta es una pregunta que ningún padre Lokik alguna vez le hicieron, pero Baba no le importa que me preguntes porque Baba es muy abierto con sus hijos. Y Baba luego dijo, hubo tres cosas que pasaron al momento de partir. Primero, había un dolor. Y eso es lo que vieron en el rostro de Baba, que después de unos minutos observaron que es como si ya no había más dolor. Y el rostro de Baba se tornó muy calmada. Y esto es cuando nosotros vimos el rostro estaba completamente calmada. Pero Baba dijo que estaba la batalla, como el tironeo entre Karma Bhog y Karma Yog. Karma Bhog, el dolor, la saldación de las cuentas del cuerpo y el yoga. Y Karma Yog, Yog Bal One, el poder del yoga con uno. Ganó el poder del yoga. Y lo segundo fue para los hijos, ningún hijo específicamente, sino la conciencia de todos los hijos, todos juntos. Y el tercer pensamiento, el pensamiento hablándole a Baba, Baba, si quieres que yo venga, estoy listo, pero si quieres que me quede, estoy listo también. Entonces, Baba estaba listo para cualquiera de las dos cosas, totalmente obediente. Otra cosa interesante que yo entendí muchos años después, es en Gyan Sarovar, y era Daddy Yankee, Hansa y yo, Nilu y Daddy Guzar. En esos días Daddy Guzar a menudo venía a Gyan Sarovar y estaba en su cuarto arriba y Daddy Yankee estaba abajo. Cuando Daddy Guzar bajaba, siempre miraba y saludaba a Daddy, dice, Daddy, ¿vienes a almorzar? Y se iban juntas a almorzar. Esta vez Daddy la llamó y se sentaron y hablaron, de lo que sea, no me acuerdo, estábamos allí, pero no me acuerdo. Y luego Daddy Yankee dijo, yo no estoy yendo a almorzar, pero quiero que todos ustedes vayan. Y entonces Hansa, Daddy, Nilu y yo fuimos a almorzar. Y en la mesa de almuerzo, Nilu le preguntó a Daddy, Daddy, había muchas transmensajeras alrededor tuya que eran más senior a vos, eran transmensajeras, y dice, ¿cómo es que te ofrecieron a vos ofrecer el box? Sí, yo era la más junior, de hecho, era la más junior. Pero nos sentamos y Daddy Kumarka nos llamó a todas y le pidió a Daddy Pushpashanta primero, la más senior. Y Daddy Pushpashanta dijo, Daddy, yo no puedo, yo no creo que yo pueda lidiar con eso, voy a ser muy emocional. Y después Daddy le pidió a Daddy Shantri y ella tuvo la misma respuesta.
Después le preguntó a Shilindra Dari la misma respuesta. Y la última era Dari Gulzar. Y Dari le decía Gula, flor. Entonces le dijo, miró a Dari Gulzar y le dijo, Gula, tú no me vas a decepcionar, ¿verdad? Y dijo, no podía decirle que no después de eso. Entonces le dije que sí, pero nadie se había anticipado que sería Baba viniendo a través de ella. Cuando era Dari Gulzar, Dari venía a Oxford. En una época venía todos los años y venía a Oxford y claro que Londres también se beneficiaba, pero su deseo era estar en Oxford. Entonces, en un punto, le hablábamos a Dari Gulzar y puede haber sido una entrevista con la familia y le hice una pregunta a Dari Gulzar, ¿sabías que Baba iba a venir? ¿Y cómo es que todo eso sucedió? Y ella dijo, me pidieron que ofrezca Bog, me senté a ofrecer el Bog, Baba me llamó, Baba me dio drishti. Le dije, Baba, todos tienen muchas preguntas, entonces tendrás que responder todas esas preguntas. Y Baba sonrió levemente. Es como si Baba me hubiera puesto a dormir. Y un poquito después abrí mis ojos y Baba está allí. Y yo no tenía la mínima idea que Baba había descendido. Yo no tenía ni idea que habían pasado más de 3 horas. Yo pensé que fue un momento muy breve, que yo había descansado. Dije, Baba, no me has dado respuestas. ¿Qué voy a decirles? Y Baba sonrió y dijo, hija, yo fui, descendí, me encontré con todos, les di todas las respuestas y ellos te van a contar las respuestas a ti. Entonces, fue una sorpresa total para ella también. No tenía la mínima expectativa que esto iba a estar sucediendo. Entonces, es una historia bastante increíble. Y luego, después las cosas van como encajando y uno entiende, pero es parte del plan de Dios. Y Baba, a propósito, había mantenido a Didi viajando para que Dari Prakashmani tuviera la oportunidad de estar en Abu con él por ese espacio de tiempo de 4 meses que Didi había estado 4 años, pero Dari tuvo 4 meses, pero en ese tiempo, desde octubre hasta enero, Baba le estaba mostrando todas las funciones de la yagya, cómo Baba lidiaba con la oficina, cómo lidiaba con la cocina, cómo lidiaba con los contratistas, perdón. Estaban construyendo el training center, estaban construyendo todo el tiempo y todo eso. Entonces, también las finanzas, como Baba lidiaba con las finanzas, Baba estaba explicando todo a ella, al punto que Baba se fue, era nada más entregarles a Didi y a Dari, no era solo a una, era a ambas juntas, y la manera en que Didi y Dari manejaban todo después de eso fue una de las más importantes cosas y es algo que ellos han compartido personalmente, que sabían que si todas las edades estaban unidas, entonces todo sería muy fuerte. Entonces tenían reuniones cuando había que tomar decisiones, había reuniones de las daddies, todos se anticipaban que Didi era la más senior, porque siempre había tenido ese rol desde los días de Karachi, era el rol de Didi, pero nadie se había anticipado que Dari Prakashmani sería la próxima. Pero claro que tener una joven hace sentido, pero eso es así que todo
continuó hasta más allá del año 2000, hasta el 2007. Y es porque ella era joven que pudo continuar por todos esos años. Pero gente como Dari Nirmal Shanta, ella era considerada más senior. Dari Brijendra, ella era considerada más senior. Dari Pushpa Shanta, estas tres en particular eran consideradas más seniors, pero ella ahora ven a esta joven que tiene este rol, pero claro que la amaban y la apoyaban, y la manera en que Didi y Dari manejaban las cosas, siempre tenían encuentros, siempre incluyendo este grupo en particular, pero también a otros, con ese sistema de cómo las cosas sucederían en Madhuban. Entonces, las daddies literalmente estaban absolutamente unidas en todo, que es lo que ustedes observaron, y su unidad. Y si había cualquier cosa que había que debatir, claro que ellas lo debatían, pero siempre era unificado. Entonces, era Baba creando ese equipo, y fue este equipo, claro, que luego llevó a la Yagya hasta, y todavía tenemos a Dari Ratan Mohini, pero ahora tenemos que ver próximo paso, próximo paso. Las personas preguntan, ¿qué pasa en Madhuban? ¿Qué es lo que va a suceder? La Yagya de Shiv Baba, y va a continuar hasta que se establezca Satyu y que sea el tiempo de volver a casa. Entonces, ustedes pueden ver cómo avanza la Yagya ahora, y es algo que ustedes pueden observar y pueden. Esta es la historia de la transición. Es como el papel de Baba continuaría por 49 años. Era inimaginable. Gary Marca solía decir, en el año 2000, eso ahí termina. Pero de acuerdo al drama, 24 años después, y veamos cómo sigue el drama. सिखला